¿Qué tal? Llegamos al último videotutorial del curso de Visual Web Developer, que puede que sea un poco largo, ya que vamos a empezar por explicar en detalle cómo publicar las creaciones hechas con este programa. Para empezar, indicar que el proceso es igual de sencillo que en la mayoría de los trabajos que hemos hecho con Visual Web Developer. Una vez que tengamos creado nuestro sitio, lo que tenemos que hacer es pulsar sobre el icono de copiar sitio web, y el propio Visual Web Developer cuenta con un cliente FTP que nos permite subir la totalidad de la aplicación a nuestro servidor. Pulsamos sobre conectar, elegimos si lo queremos subir por FTP, sitio FTP, y aquí tenemos que escribir la dirección. Cubiertos los datos, como haríamos con cualquier cliente FTP, el programa lleva a cabo la conexión y una vez conectado, como aquí vemos, simplemente seleccionamos y pulsamos para que los suba, como se hace como ya decíamos, con cualquier cliente FTP. Hecho esto, y si el servidor está configurado para aceptar ASP.NET 2.0 y SQL 2005, aunque con SQL 2000 también vale, la aplicación funcionará sin necesidad de más configuraciones. Si no funciona, el tema está en el proveedor de hosting. Lo cierto es que los servicios de hosting han proliferado como setas, pero su profesionalidad suele ser más que cuestionable en muchísimos casos. Desde luego, si tienes un hosting de pago, pero incluso aunque sea un hosting de los gratuitos, siempre que quiera dar cierta imagen de profesionalidad, tiene que ser capaz de solventar este tipo de problemas inmediatamente a un usuario. El problema con los hostings remotos es que no los podemos configurar nosotros mismos, sino que dependemos de los proveedores del hosting para que lo hagan. Pero lo que sí podemos hacer es configurar nuestro propio servidor en nuestro ordenador mediante el uso de Internet Information Server, que es justo lo que vamos a hacer ahora. Visual Web Developer, como ya sabemos, incorpora su propio servidor, que es el que hemos estado usando en el curso. Pero se trata de un servidor solo para uso interno. No nos permite servir nuestras páginas a Internet. Pero sí podemos hacer eso con el Internet Information Server. Vamos a ver entonces cómo hacerlo desde cero. Una vez hecho y que esté en Internet, cualquiera que tenga un hosting de pago, pues simplemente le puede decir, mira, hasta yo en mi ordenador soy capaz de que se vea. Vosotros que trabajáis y sois profesionales de esto, ¿cómo es que no sois capaces de que mi página o mi sitio se vea? Simplemente creo que es un argumento rotundo que cualquiera que tenga un hosting, sea de pago o no sea de pago, que no sea capaz de arreglar esto, demuestra que no tiene la suficiente profesionalidad para dedicarse a un trabajo como este. Vamos a crear entonces una pequeña aplicación, pero totalmente configurada y que se pueda ver a través de Internet. Puedes verla en esta dirección que tienes en pantalla, la mantendré un tiempo, desde luego no sé el tiempo que hará que lleve elaborado este video tutorial cuando lo veas, es mi propio ordenador, por lo tanto no va a estar toda la vida, pero sí que durante unas semanas lo mantendré para que se vea funcionando y se sepa por tanto que este sistema se puede configurar de modo sencillo y repito una vez más, cualquier hosting, cualquier proveedor de alojamiento en Internet tiene que ser capaz de hacerlo y si no, pues repito una vez más, debería dedicarse a otra cosa. Para empezar necesitamos tener instalado el Internet Information Server, desde luego. Yo voy a hacer todo el proceso desde el Windows XP profesional, mejor sería desde el Windows Server 2003, pero no es estrictamente necesario. El Windows XP Home no incluye el Internet Information Server, aunque hay sistemas para incluirlo, pero en la versión profesional de Windows XP ya incluye el Internet Information Server. Aunque hay que indicar que no lo instala por defecto, pero en cualquier momento podemos instalarlo.
Si no tienes instalado el Internet Information Server y vas a hacerlo, tienes que ir al panel de control de Windows y pulsar sobre agregar o quitar programas. Y una vez dentro de agregar o quitar programas, pulsar sobre agregar o quitar componentes de Windows. Dentro de la ventana de componentes de Windows, busca el de servicios de Internet Information Server y márcalo para instalarlo. Para poder instalarlo tienes que utilizar el disco de la instalación de Windows XP, ya que necesita copiar archivos del disco. Una vez instalado, pulsando HTTP localhost, escribiendo en la barra de direcciones, vas ya directamente a la hoja de inicio del Internet Information Server, en el que te indica que está bien instalado. Una vez instalado el Internet Information Server, necesitas que tenga también instalado el ASP.NET 2.0. Este se instala con el Framework 2.0, que a su vez se instala cuando instalas el Visual Web Developer o cuando instalas el Visual Studio 2005. Pero necesitas tener instalado el Internet Information Server antes de instalar el Net Framework. Si no es así, si ya tenías instalado el Net Framework y ahora instalas el Internet Information Server, tienes el Internet Information Server instalado, pero este servidor no cuenta con la posibilidad de utilizar ASP.NET 2.0. Lo necesitamos, así que vamos a ver cómo hacerlo. En esa situación creo que lo más sencillo es que te bajes el Net Framework 2.0, desde Microsoft puedes hacerlo, y pulsas para instalarlo, y en la primera pantalla que aparece al detectar que ya está instalado, te da las opciones de reparar o de desinstalar. Pulsas sobre reparar y lleva a cabo el proceso, y lo que hace entonces es instalar aquello que no estuviera instalado aún, y en este caso lleva a cabo la instalación también para su uso de ASP.NET 2.0 con el Internet Information Server. Así, con esto yo creo que es el modo más sencillo, más que desinstalar y volver a instalar por si acaso, da a reparar y el resultado final es el mismo. En fin, con todo esto, insistir que siempre que lleves a cabo cambios en el sistema, crees antes backups, puntos de restauración y demás. Si alguien está siguiendo este curso, se le suponen ya los conocimientos necesarios para saber cómo llevar a cabo modificaciones de modo seguro en su ordenador. Restaurar, desde luego, reparar es mucho más seguro y rápido que desinstalar y volver a instalarlo. Pero nunca está de más crear puntos de restauración del sistema, por ejemplo. Bien, pues una vez que tenemos instalado nuestro Internet Information Server e instalado ASP.NET para el Internet Information Server, de haber probado que funciona poniendo HTTP localhost, de entrada, si solamente pones eso, hazlo con el Explorer, ya que si no te puede salir una ventana de advertencia. Aunque si lo haces a cualquier otro archivo que tengas dentro del servidor, que es el que aquí estamos viendo, lo puedes hacer con cualquier navegador sin problema. ¿Qué es lo último que teníamos que ver? Recordar que el servidor donde tienes que colocar los archivos está en C y Netpad www.root. En caso de que tengas instalado en otro disco duro, pues el disco duro será la letra distinta. Pero si está en C, por defecto donde lo instala, aquí lo ves, C y Netpad www.root. Pues llegados aquí nos queda por configurar simplemente otro tema, hacer que nuestras carpetas sean de lectura y de escritura, no solo de lectura. Esto es necesario si queremos crear una aplicación dinámica que va a usar datos de una base de datos en la que hay que escribir, por ejemplo, los datos de un nuevo usuario que introduzca en un formulario en la página. Para ello tenemos que hacerlo desde el administrador del Internet Information Server. Vamos de nuevo al panel de control y pulsamos sobre herramientas administrativas, y dentro de las herramientas administrativas aquí tenemos servicios de Internet Information Server. Pulsamos
y ya accedemos, aquí lo vemos, a la pantalla desde la cual podemos configurar nuestro Internet Information Server. De entrada hay que tener cuidado con cualquier cambio que se haga. Lo mejor es guardar copias para poder restaurar si te encuentras con algún fallo. Para ello pulsamos sobre mi ordenador, equipo local. Aquí es el nombre que tengo yo. Seguro que en tu caso tendrás otro nombre, que es el que le hayas dado a tu ordenador cuando instalaste Windows en su momento. Una vez hecho eso, pulsa con el botón derecho y pulsa todas las tareas y pulsa sobre realizar o restaurar copia de seguridad de la configuración. Una vez hecho esto, pulsa sobre crear copia de seguridad. Yo, como ves, ya tengo aquí creada varias. Crea una justo como está después de instalarlo y llámale original. Así, si en caso de que te dé algún problema en un momento determinado, siempre puedes volver a la configuración original sin tener que desinstalar y volver a instalar. Haz esta copia, esto es muy importante, la copia original, antes de seguir. Justo es lo que he hecho ahora. He vuelto a restaurar la copia original. Como ves, ya tengo hecha otra con la escritura habilitada, que es lo que tenemos que hacer ahora. Pero ahora, de entrada, he vuelto a la original para hacer todo el proceso de nuevo. Una vez hecha, en este caso, la copia de restauración, volvemos, expandimos mi ordenador y aquí donde pone sitios web, que es donde queremos trabajar, en el sitio web predeterminado, que es donde tenemos, aquí ves los archivos, pulsa con el botón derecho y pulsa sobre propiedades. Pues simplemente lo que tenemos que hacer, no cambies nada más para que nos funcione, vamos a directorio particular y pulsamos escritura. Como vemos está ya lectura, pulsamos también escritura y pulsamos aplicar. Aquí, como vemos, se abre indicando otras carpetas que también tienen la misma posibilidad, si queremos activarlas o no. No marques ninguna, déjalas todas sin marcar, ya que nos interesa simplemente hacerlo para la carpeta genérica y después las otras carpetas que tiene dentro. Pulsamos sobre aceptar y ahora sí, si volvemos otra vez a propiedades, observa como ya nos indica que la ruta permite tanto lectura como escritura. Cuando hayas comprobado que el sistema funciona bien, puedes hacer también otra copia de respaldo, como las que tengo aquí, en este caso con la escritura habilitada, para saber el modo en el cual hay que hacerlo, que nunca se sabe, siempre puede olvidarse. Pues con esto ya tenemos creado y configurado nuestro servidor Internet Information Server con ASP.NET 2.0 y preparado para servir páginas dinámicas enlazadas a la base de datos. Pues vamos a ver ahora cómo crear una aplicación en Visual Web Developer para usar con el Internet Information Server en lugar de usar el servidor interno del propio programa. Para ello, pulsamos sobre Archivo, Nuevo Sitio Web y aquí elegimos, como hacíamos siempre, Sitio Web ASP.NET. Pero ahora, aquí también ponemos el lenguaje que queramos. En la ubicación pulsamos sobre Examinar. Y si no está elegido, en general si estamos usando el sistema de archivos estará así, pulsa sobre Internet Information Server local. Y aquí ahora estamos ya dentro del servidor local. Y lo que tenemos que hacer, si vamos a crear un sitio nuevo, pulsamos aquí sobre crear nueva aplicación web. Vamos a llamarle, por ejemplo, bueno, en este caso, recuerda que esté en el sitio web predeterminado, que es donde queremos que lo cree, no aquí. Así que recuerda que tengas marcado sitio web predeterminado y ahora pulsa sobre crear nueva aplicación web. Y vamos a llamarle, por ejemplo, tutorial 2. Pulsamos sobre abrir y ahora aquí aparece la ruta a localhost tutorial 2, el lenguaje que vamos a utilizar, y ahora pulsamos sobre aceptar y lleva a cabo el proceso de creación, como ya hicimos en otras ocasiones, con la estructura básica
de nuestra aplicación, pero ahora vamos a trabajar con una aplicación que, en lugar de utilizar el servidor interno del propio Visual Web Developer, utiliza el Internet Information Server, que este sí está conectado a Internet y nos permite, por lo tanto, ver el proceso directamente abierto a Internet. Pues ahora se trata de seguir el proceso como ya hemos hecho en otras ocasiones a lo largo del curso. Recuerda que si quieres enlazar con base de datos, crear un servicio, por ejemplo, de miembros, lo puedes hacer como ya vimos, entrando en la configuración de ASP.NET, igual que hicimos. La forma de trabajar es exactamente la misma. Lo vemos con este ejemplo de aplicación que, como puedes observar en la dirección, estamos viéndolo a través de la dirección de Internet. Ahora tengo IP dinámica, por lo tanto utilizo el sistema de no IP, pero observa cómo tengo el directorio tutos no IP info y después la ruta que lleva a la página, pero que no lo estamos viendo como hacíamos en otras ocasiones desde el servidor interno, sino a través de Internet. Poniendo esta dirección, ya digo, estos días, estas semanas, podrás también acceder a la aplicación para ver su funcionamiento, creada completamente en Visual Web Developer. Como ves, en la entrada tenemos la posibilidad de crear una cuenta de usuario. La vamos a crear, ponemos cualquier dato. Recuerda que en este caso la contraseña, para que funcione, tiene que tener como mínimo 7 caracteres y uno de ellos tiene que ser no alfanumérico. Ya sabemos también cómo cambiarlo, pero en este caso no lo cambié, así que tiene que ser de 7 y como mínimo uno que no sea alfanumérico. Ponemos los datos que queramos porque no lleva a cabo comprobación. Pero ahora, al pulsar, enlaza con la base de datos, por eso es necesario que pueda escribir, y nos va a crear nuestra cuenta de usuario que nos permite acceder al sitio de miembros. Aquí lo vemos ya creado y pulsamos sobre continuar y entramos en la sección de miembros de nuestro sitio, que no podríamos entrar si no hubiéramos creado la cuenta. Si volvemos a la página de inicio, observa cómo tiene la otra posibilidad de ir a la página ya directamente de login, y desde aquí podemos hacer login. Tiene uno guardado de antes, pero bueno, cualquiera que usemos que esté en la base de datos, por ejemplo, pues y ahora voy a poner aquí mal, voy a poner cualquier cosa que esté erróneo. Si ahora pulso sobre iniciar sesión, pues simplemente saldrá mensaje de error, que no fue correcto. Para que sea correcto tenemos que introducir los datos correctos, y ahora sí nos lleva a la sección de miembros. Por lo tanto, como vemos, un sitio de la estructura totalmente operativo y, como estamos viendo aquí, trabajando con él a través de Internet, que era de lo que se trataba esta parte. Vamos, por tanto, creo que con esto queda claro el modo en el cual se puede hacer que una de las creaciones Visual Web Developer se vea a través de Internet. A partir de este momento, cualquiera que tenga un hosting contratado y que no le funcione, pues que haga esto, que lo use en Internet Information Server y luego que le diga al proveedor del hosting: mira, hasta yo soy capaz de hacerlo en mi ordenador, ¿cómo es que tú, que en teoría eres un profesional de esto, no puedes hacerlo? En fin, creo que más claro, agua. Desde luego también podemos copiar cualquiera de los sitios que hayamos creado en Visual Web Developer, que ya tengamos creado, a el Internet Information Server que instalamos. Para ello, este es el que estuvimos utilizando en los últimos videotutoriales. Pulsamos sobre copiar sitio nuevo y aquí, en este caso, ya tenemos aquí los archivos. Indicamos, porque ya lo había hecho antes, observa cómo va a un directorio que está en localhost y un directorio que se llama nuevo, lo podemos llamar de cualquier manera, y simplemente seleccionamos los archivos, pulsamos sobre copiar. Al ser en el disco duro es bastante más rápido que haciéndolo en FTP,
Y a partir de este momento ya tenemos nuestra aplicación en localhost, por lo tanto para utilizar con el Internet Information Server también. Si ahora vemos en el navegador y a través de nuestro sitio, como aquí vemos, una de las páginas de este sitio, en este caso es una sobre lo que nos queda por ver, los dos controles que nos quedan por ver para terminar con el curso, con los cuales, entre otras cosas, vamos a poder mostrar imágenes o mostrar enlaces recuperados de la base de datos. Pues aquí ya estamos viendo cómo esto lo estamos reproduciendo a través del servidor y no únicamente en nuestro sitio. Pues una vez que creo que ya tiene que estar claro este tema, vamos entonces a ver los controles de datos ASP.NET 2.0 que nos quedan por ver y que dijimos que íbamos a ver en este último video tutorial. Empezamos con el control data list dentro de los controles de datos. Un control especialmente útil cuando queremos mostrar datos a los usuarios en un formato que sea más genérico que el de una tabla o el de un formulario. El punto fuerte que tiene el control data list es que nos permite mostrar los datos prácticamente en cualquier formato que se nos ocurra. El proceso de creación y de enlace es muy similar a los que ya vimos, donde hay una diferencia, como también veremos ahora, es justo en el modo de formatearlo. Empezamos por crear una nueva página en blanco y desde el control data list arrastramos, como siempre, una instancia del control data list al escenario. Ahora aquí en elegir origen de datos, de nuevo pulsamos sobre nuevo origen de datos y se nos abre el asistente para llevar a cabo la configuración. Base de datos, dejamos el nombre por defecto, elegimos la conexión que nos lleve a la base de datos en concreto que vamos a usar. En fin, ya tantas veces hecho que realmente se convierte en algo rutinario y de lo más sencillo. Vamos a utilizar, por ejemplo, la tabla ítems y vamos a indicarle que nos devuelva menos el ítem y de los demás. Y vamos a indicarle, por ejemplo, que nos lo ordene por nuestro ítem, el ítem que le indicamos nosotros. Recuerda, como siempre, que tienes la instrucción completa. Pulsamos siguiente y finalizar el proceso. Y ya vemos cómo de momento nos aparece en pantalla con un aspecto genérico, como en la mayoría de los controles que ya hemos visto. Como siempre, recuerda, para darse una idea clara de cómo se va a ver en el navegador, de probarlo en el navegador y observa cómo nos lo ordena. He introducido un poco más de texto en la descripción para que se vea aproximadamente el aspecto que tendría. Pero como ya dijimos, lo realmente importante en el control data list es el modo en el que podemos editar su plantilla. Para hacerlo, pulsa para seleccionar primero el control data list y bien después sobre el triángulo de la derecha o bien botón derecho y mostrar etiqueta inteligente. Accedemos a las tareas de data list y pulsamos sobre editar plantillas. El control cambia totalmente de aspecto, como vemos. La plantilla de ítems ahora es como una pequeña página que podemos editar usando las técnicas que usamos para el proceso de palabras o también HTML estándar. Podemos diferenciar el texto que no se encuentra entre corchetes, que es simple texto plano, como aquí vemos, y el que está entre corchetes, que hace referencia a enlaces, a etiquetas que están enlazadas con la base de datos. Podemos seleccionar trozos del texto plano, como vemos,
Y podemos usar en la barra de herramientas de formateo los distintos iconos que nos permiten modificar, por ejemplo, que aparezca en negrita, darle un determinado color y el resto de las opciones que nos ofrece la barra de herramientas para el formateo, como aquí vemos. En el texto plano, desde luego, podemos también modificar el texto sin ningún problema y sin que cambie para nada lo que después va a mostrar en lo que sí que está enlazado con la base de datos. Estas etiquetas enlazadas con la base de datos sí que van entre corchetes. Observa que también podemos seleccionarlas. Si quieres seleccionar más de una, pulsa sobre una y pulsa después la tecla control y selecciona todas aquellas, como vemos aquí. Y ahora, una vez seleccionadas, podemos formatearlas para empezar del modo igual de sencillo que hicimos con el texto plano. Simplemente desde aquí podemos indicar que aparezca con cualquiera de las características que se le dan desde los iconos de la barra de herramientas. Recuerda que puedes también modificar el tamaño. Podemos reordenar tanto el texto plano como las etiquetas enlazadas con datos del modo que queramos, siempre teniendo en cuenta que el texto plano hace referencia al contenido de la etiqueta. Pero las posibilidades de reorganizar como queramos las etiquetas son totales. Para hacerlo, bien, podemos seleccionar el texto que queramos y cortarlo pulsando control C o cortar, y en el sitio donde queremos que aparezca pulsamos control V. Para las etiquetas exactamente lo mismo, cortar, pegar. Podemos hacer así pues con todos los controles, podemos moverlos con los distintos tabuladores. Por ejemplo, sería otro modo de presentar la etiqueta, el que aparezcan al lado uno de otro, como aquí vemos. Vamos de momento a colocarlos uno debajo de otro para ver otra de las posibilidades del formateo DataList para mostrar los datos en un estilo parecido al de los periódicos en columnas. Para poder usar esa característica, primero tenemos que finalizar la edición de plantilla. Podemos hacerlo bien pulsando con el botón derecho encima de la plantilla y pulsando sobre mostrar etiqueta inteligente, terminar edición de plantilla. También podríamos hacerlo desde el propio triángulo para acceder a las tareas. Cerrada la edición de la plantilla, pulsamos sobre el triángulo y pulsamos en generador de propiedades. Pulsando sobre el generador de propiedades, aquí vemos las distintas opciones. En la primera, en la general, nos permite la posibilidad, como vemos aquí, de configurarlo en columnas. Aquí indicamos el número de columnas que queremos que aparezca en dirección. Podemos elegir vertical o horizontal. Si elegimos horizontal, aparece el primer registro y a la derecha, en la siguiente columna, el segundo, mientras que si elegimos vertical, aparecería arriba el primer registro y en la misma columna debajo el segundo, hasta que se llenara esa columna y pasaría a la siguiente. Vamos a elegir horizontal y aquí en diseño podemos elegir tabla o flujo. Elegimos tabla si queremos que no aparezca el diseño de tabla, solo aparezcan los datos, entonces tendríamos que elegir flujo. Si quieres dejar algún espacio entre las columnas, pulsa sobre bordes y aquí en espaciado de celdas puedes indicar el número de píxeles que quieres que separe cada una. También podrías hacerlo entre el borde de la celda y el texto. Puedes indicar también que aparezca una línea separando los bordes. Aquí indicar el color que quieres que tenga.
y también el ancho que quieres darle. Esto está hecho así al vuelo, pero en fin, para ver el modo en el que funcionaría. De nuevo vemos el aspecto de entrada aquí, pero siempre recuerda, para verlo en detalle, probarlo en el navegador. Después de guardar, lo probamos en el navegador y vemos, en este caso, el aspecto que presenta. Podría readaptarse del modo que quisiéramos. Sobre todo es una prueba más de la gran versatilidad que tiene el control data list para mostrar datos extraídos de la base de datos, pero totalmente formateables, como estamos viendo. Esta versatilidad de los controles DataList los convierte en idóneos también para la presentación de otros tipos de datos distintos de los de texto. Por ejemplo, imágenes. En videotutoriales anteriores creamos, si recuerdas, una tabla simple a la que llamamos fotos y que contenía dos campos de texto, uno al que denominamos título foto y otro que llamamos URL foto. Uno con texto plano, con un nombre que le damos a la imagen, y otro con una URL el lugar donde tenemos la imagen, que en este caso es dentro de la propia aplicación, en el directorio coches, donde tenemos distintas imágenes de coches en este ejemplo. Vamos a crear una nueva página en blanco y ver el proceso, cómo podemos utilizar un control data list. De entrada, el proceso es exactamente el mismo que ya vimos. Arrastramos un control data list, elegir origen de datos, nuevo origen de datos, base de datos, la conexión, y ahora elegimos en la base de datos la tabla en concreto, que es la tabla fotos, como decíamos. Elegimos que muestre título foto y URL de foto, pulsamos sobre siguiente sin más, y de momento, como vemos, nos va a presentar un control data list exactamente como el que veíamos hace un momento para texto. Pero de momento, si probamos tal como está, el datalist lo que va a hacer es justo lo que se le indica. Nos mostrará el contenido de la base de datos, que en este caso es un nombre y es una ruta que nos lleva a una imagen. Pero no se ve la imagen. Si lo probamos, vemos como lo que tenemos aquí es el título que tiene y la URL que tenemos. Por tanto, es el primer paso, pero para que se muestren las imágenes no llega con esto. Como siempre, podemos editar la plantilla de los distintos modos en que ya sabemos que podemos hacerlo. De nuevo, vemos aquí tanto el texto plano como las etiquetas enlazadas a datos. Para que se muestre la imagen y no el enlace, lo que tenemos que hacer es utilizar uno de los controles que tenemos dentro de los controles estándar, que es el control imagen. Y tenemos que colocarlo dentro del data list y enlazarlo con la URL de la foto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues para empezar, lo primero, vamos a borrar todo lo que hay en la plantilla. Borramos todo hasta que nos quede totalmente en blanco, como aquí vemos. A continuación, como decíamos, dentro de los controles estándar, buscamos el control imagen y arrastramos una instancia del control imagen dentro del control data list. De momento, como vemos, aparece una X dentro de este control de imagen. Pulsamos en el triángulo y pulsamos sobre editar data binding, que a estas alturas, aunque no sepas nada de inglés, ya sabrás que hace referencia a enlazar a datos. Pulsamos para editar data binding y aquí tenemos la posibilidad de enlazar esta imagen con la base de datos. Dentro del enlace para los datos pulsamos sobre imagen URL, porque recuerda que lo que queremos es una URL para recuperar la imagen que queremos mostrar. Y ahora aquí en enlace a campo
abrimos la lista desplegable y observa cómo aparecen los dos campos que tenemos en la base de datos en la que está enlazado. En este caso queremos que enlace con URL foto, que recuerda que por tanto aquí lo que hacemos ya es indicarle la URL para la imagen. Pues de modo de, una vez más, la sencillez llevada al máximo, simplemente con esto, simplemente pulsando sobre aceptar. Y ahora ya tenemos aquí esta plantilla que si probamos en el navegador ahora, guarda si no has guardado y observa cómo ahora sí aparece la imagen de los enlaces que tenemos en nuestra base de datos. Sin embargo, en las creaciones reales, muy probablemente queramos algo más sofisticado que solo que se muestren unas cuantas imágenes según el enlace y de arriba a abajo. Veamos, por ejemplo, cómo podemos mejorar algunos de estos aspectos. El tamaño. En este ejemplo estoy utilizando imágenes que tienen todas el mismo tamaño, pero en muchas ocasiones no va a ser así y puede que queramos que cuando se vean en pantalla sí aparezcan todas en un tamaño determinado. Vamos a ver cómo podemos hacer eso de modo muy sencillo. Pulsamos sobre el control imagen. Recuerda que tiene que ser de imagen, no el data list. Y vamos a su hoja de propiedades que aquí tenemos. Recuerda que siempre podemos acceder desde aquí a sus propiedades. Y vamos a indicar, por ejemplo, que aparezcan todas con el mismo ancho y vamos a indicar que sea un ancho de la mitad del que tiene en este caso. Vamos a poner, por ejemplo, 64. Ya redimensiona. Y ahora si lo volvemos a probar en el navegador, observa cómo aparecen todas las imágenes, de momento también en la misma posición, pero ya en el tamaño que se le indica. Indicamos un ancho y ya redimensiona el alto. Podríamos también indicar alto para que redimensionara, aunque ten en cuenta que si marcas valores distintos puede que alguna imagen la deforme, en fin, eso ya seguro que lo sabes perfectamente, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo reducir el tamaño de todos y que aparezcan a un mismo tamaño, simplemente indicándolo en la hoja de propiedades como acabamos de ver. Recuerda la hoja de propiedades del control de la imagen. Pero recuerda también que el control data list nos permite mostrar los datos en múltiples columnas, como veíamos hace un momento. Podemos aplicárselo también a las imágenes para que se muestren en distintas columnas. Para ello recuerda que para empezar tenemos que salir del modo de edición de plantilla y posteriormente, una vez que salimos, pulsamos sobre el generador de propiedades como hicimos antes para acceder a las propiedades de Datalist 1, desde donde podemos modificarlas. Y podemos, como hacíamos, vamos a poner por ejemplo que muestre 4 columnas en modo horizontal. Y podemos configurar otras propiedades, por ejemplo, en el formato. Desde el formato podemos llevar a cabo, por ejemplo, la alineación. Pulsamos, por ejemplo, sobre elementos y le indicamos que los elementos normales le damos una alineación horizontal centrada y una vertical que aparezca en la parte inferior. Esto, en fin, podemos aquí determinar el formato con que queremos que aparezca. Y también en los bordes podemos, por ejemplo, indicar un espaciado entre celdas para que aparezcan las imágenes separadas. Pues, por ejemplo, en 10 píxeles. Podríamos también hacer que aparecieran líneas si quisiéramos. Y cuando estemos de acuerdo con lo hecho, lo aplicamos. Y de nuevo ahora, recuerda siempre para tener claro cuál va a ser el aspecto, verlo en el navegador. Ahora veremos las imágenes, aquí las tenemos. Horizontalmente las 4 imágenes, si aparecieran más, como pusimos 4, aparecerían después de abajo, y con esa separación de 10 píxeles entre cada una de ellas. Recuerda que también podrías poner un borde si quisieras que aparecieran con bordes.
Desde luego también podemos añadirle un nombre a cada imagen utilizando el nombre, el título foto que tenemos en la base de datos. Pero vayamos un poco más allá y para crear un auténtico álbum de fotos vamos a ver cómo podemos hacer para que cada nombre sea a su vez un enlace, de modo que cuando pulsemos sobre el nombre aparezca la imagen en tamaño completo en otra página del navegador. La clave para lograr eso es usar otro de los controles, que es el control en este caso hyperlink, que va a estar enlazado por un lado al texto que queremos que aparezca, que será el que tenga el nombre de la imagen, y por otro a un enlace que será el enlace de la imagen. Vamos a ver cómo hacerlo. Para hacerlo empezamos por editar de nuevo la plantilla del data list, y una vez que estemos en el data list pulsamos con el botón derecho y pulsamos enter para dejar un pequeño espacio entre la imagen y donde vamos a escribir el texto, o podemos simplemente también ponerlo justo debajo de la imagen. Y ahora, como decíamos, vamos a arrastrar una instancia del control hyperlink y lo colocamos justo debajo de la imagen, del control de imagen. Vemos como de modo muy similar a como hacíamos con el control de imagen, pulsando sobre la flecha para acceder a las tareas de hyperlink, pulsamos sobre editar data binding y aquí tenemos una ventana muy similar para enlazar el hyperlink con datos. Y lo que tenemos que hacer es enlazar texto a el campo donde está el título de la foto. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es enlazar la propiedad de navegación a URL a la que tiene que navegar, y ahora enlazarlo a la página donde tenemos esa URL, la URL de la foto. De nuevo nos encontramos con una interface de lo más intuitiva en la que casi, incluso sin haberlo visto nunca, un poco que nos fijemos, veríamos el modo de hacerlo realmente magnífico. Nada más, pulsamos sobre aceptar y ya tenemos enlazado el hiperenlace con un texto para que aparezca y un enlace para que se abra. Si ahora de nuevo volvemos a probar nuestra plantilla, si la probamos en el navegador, observa cómo aparecen los coches con el mismo formato que le teníamos ya dado antes. Aparecen los nombres, que es el nombre que le tenemos dado en la base de datos, podrían ser otros desde luego. Y ahora si pulsamos, aparte del nombre, como decimos es un hiperenlace, si pulsamos sobre cualquiera de ellos, observa cómo se abre en otra ventana del navegador la imagen a tamaño completo. Como ocurriría con cualquier otro enlace, en este caso una imagen, recuerda que también pulsando con el botón derecho guardar enlace como, podría guardar la imagen completa simplemente viendo aquí la miniatura. Por lo tanto, otra opción más gracias a esta forma de crear hiperenlaces. Pues usando una técnica muy similar a la que acabamos de usar con el hyperlink, podemos usar un control data list para crear una lista de hiperenlaces. Si recuerdas, en un video tutorial anterior creamos también una tabla a la que llamamos tabla enlaces, aquí vemos, y dentro de ella con dos campos de texto, uno con el nombre del sitio y otro con la URL del sitio. Pues podemos utilizar esta tabla para crear una data list que sea una lista de enlaces. Vamos a hacerlo en una nueva página, aunque el proceso es tan sencillo que la verdad ya podrías hacerlo por tu cuenta sin problemas. Vamos a arrastrar un nuevo control data list y de nuevo, pues como siempre, vamos a enlazarlo a datos en el mismo proceso que ya hicimos, a la base de datos que vamos a utilizar, y en este caso es justo a enlaces. Vamos a indicar que nos devuelva los campos nombre sitio y URL de sitio, y por ejemplo podemos indicarle que nos lo ordene por el nombre del sitio para que aparezcan ordenados. Simplemente eso en esta parte.
Y de momento vemos un data list como en las otras ocasiones, pero lo que vamos a hacer, de nuevo usando esa versatilidad de este control, vamos a pulsar sobre editar plantillas y simplemente borramos todo el contenido de nuevo. Y una vez borrado el contenido, lo que hacemos de la barra de herramientas estándar, arrastrar un hiperlink que colocamos dentro del data list. Y sí, ahora simplemente es volver a hacer lo mismo de antes, pulsar sobre editar data binding y aquí enlazar el texto a el texto y la URL a la URL como hicimos antes. Lo enlazamos a el nombre del sitio y pulsamos URL de navegación a donde tiene que navegar y pulsamos sobre URL del sitio. Pues ya está. Sobre aceptar. Y ahora, sin más, si ya lo probamos así, se nos abrirá en el navegador y nos aparecerá la lista de todos los enlaces que tengamos en la base de datos. En este caso tengo unos cuantos, que aquí vemos organizados por orden alfabético, tal como le indicamos. Si pulsamos sobre cualquiera de ellos, pues vamos a la página con la cual está enlazada. Una vez más, creo que la sencillez de configuración es realmente sorprendente y por encima de todo se ahorra una cantidad enorme de tiempo, que es lo que interesa. Por cierto, es sorprendente la cantidad enorme de sitios, cada día más, sobre todo en inglés, donde aparecen videotutoriales, entrenamiento con vídeos. Para los que llevamos ya un tiempo con esto, los tipos raros, pues no deja de ser una alegría. Un tiempo, en fin, que son ya más de 4 años. Recuerdo ya hace años decir eso, que pasaría el tiempo y podrían decir que los videotutoriales que hicimos son muy malos, muy lo que se quiera, pero desde luego que nadie nos podrá negar que fuimos los primeros. Terminamos viendo el control de datos for view, que se parece en parte al control de Tiles View en el sentido de que solo presenta un registro a la vez, pero también se parece al control Data List en que permite una mucha mayor libertad a la hora de poder presentarlo en pantalla. Ya dijimos que tanto el control Grid View como de Tiles View, que son nuevos en ASP.NET 2.0, se adaptan mejor cuando queremos poder editar la información que contienen. Si simplemente queremos darle un aspecto y que no aparezca simplemente como que los datos están en una tabla o en un formulario, mejor usar y formatear bien DataList o el ForView que vamos a ver ahora. Su uso es el estándar, podemos decir, que ya vimos en los otros. Simplemente arrastramos una instancia al escenario y pulsamos sobre elegir origen de datos, nuevo origen de datos, y llevamos a cabo una vez más el proceso. Una de las particularidades que presenta el ForView es la posibilidad de usarlo, pues por ejemplo, para hallar el valor total de la suma de varios campos, que es justo lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora. Vamos a buscar, en este caso, la vista que nos permite hacerlo. En este caso no podemos especificar aquí la tabla o vista porque lo que queremos es hacer la suma de distintos registros. Entonces lo que hacemos es especificar, marcar donde pone especificar una instrucción SQL o un procedimiento almacenado, pulsamos sobre siguiente y aquí en el generador de consultas. Se nos abre el generador de consultas, como decíamos, vamos a usar por ejemplo una vista, mi vista 2, donde tenemos que tener el valor y el número de transacciones, todas las transacciones que se llevaron a cabo. Una vez abierto, pulsamos sobre, hice doble clic, ya lo incluyó, pulsamos ahora sobre cerrar y ya tenemos aquí en el generador de consultas abierta esta vista en concreto. Vamos a ampliarla para que se vea bien y para empezar, como decíamos, lo que queremos es usar el item price.
Lo marcamos y ya vemos cómo aparece aquí. Ahora, para ver con qué grupo tiene que llevar a cabo, pulsamos con el botón derecho en cualquier sitio y marcamos agregar grupo por. Ya vemos aquí cómo nos ha agregado el grupo, y donde poner aquí ahora agregar grupo por, vamos a poner sumando. Como vemos, podemos llevar a cabo distintas operaciones. Aquí lo que queremos es llevar a cabo una suma, y ahora cuando lo marquemos, observa como ya nos aparece aquí que tiene que llevar a cabo la suma del item price, que es el que aquí está determinado. Pulsamos aceptar, pulsamos aquí, ya vemos ahora cómo nos aparece la expresión. Siguiente, finalizar, para que nos lo cree a partir de esa consulta en concreto. Aquí tenemos nuestro for view, de momento como aparece, simplemente expresión 1 y un valor, que si lo probamos en el navegador, vamos a cerrarlo para que se vea, observa como ahora aquí aparece con el valor que es la suma de todos los valores que aparecen en nuestra base de datos, como en este caso los ítems vendidos. De nuevo, de entrada el aspecto no es muy bueno, pero recuerda, bien pulsando aquí o pulsando con el botón derecho, editar plantillas, y ahora, como vemos aquí, de nuevo tenemos la posibilidad de llevar a cabo la edición en todos los aspectos. Y dentro de esa edición, para empezar, la etiqueta que está enlazada a los datos, de nuevo, tiene la posibilidad de ser editada y editar data binding. Y aquí podemos, como vemos en el texto, en el formato, indicar, en este caso, que aparezca como moneda. Por defecto nosotros ya nos lo hace con euros, tal como está, por lo tanto ya lo podemos dejar así. Y de este modo, si ahora lo probamos, vemos cómo tenemos en este campo. Recuerda que el resultado que aquí nos aparece es la suma con el formato en euros de todas las transacciones que se han llevado a cabo. Desde luego aquí donde pone expresión 1 podríamos poner lo que quisiéramos, valor total, darle el formato, en fin, como ya hicimos, lo vamos a repetirlo. De modo muy similar podríamos hacerlo, por ejemplo, para subtotales, pero creo que hasta aquí llegamos. El curso creo que ha dado una perspectiva general y en detalle de lo fundamental para trabajar con Visual Web Developer, y como ya dije, se trata del primer curso para introducirnos en la plataforma.net, pero que desde luego no va a ser el último, como veremos muy pronto. Pero sí, este curso en concreto de Visual Web Developer, de esta magnífica herramienta para crear aplicaciones dinámicas web, aquí se termina. Espero que te haya sido útil, que te haya sido incluso también entretenido, y nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos por videotutoriales.com como siempre.